A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tengo la importante presencia desde la ciudad de Cuenca de un experto tributario que ya nos acompaña por segunda ocasión. José Luis Vázquez, un experto en el ámbito tributario a nivel local y también está incursionando en el ámbito internacional. Estimado José Luis, qué gusto poder compartir desde esta hermosa ciudad con una persona que no solamente es un experto tributario, sino de una gran sencillez y de calidez humana. Hola, querido José Luis, en esta noche, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte una vez más en nuestro programa Tributación de hoy. ¿Cómo te encuentras? Doctora Cristina, muy buenas noches. Qué gusto saludarla y qué gusto también pues formar parte de esta entrevista para poder conversar un poquito sobre los temas tributarios que son tan importantes y especialmente ahora, en este año 2023, en donde tenemos ya aprobado el decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, decreto 742, emitido por el presidente de la República y que ya desde el 20 de junio ha sido publicado en su registro oficial y con esto pues hay que aplicarlo. Lo que sí pues hay que conversar un poquito de qué temas nomás tenemos en esta reforma que son muy importantes: cambios en el Código Tributario, reformas en la Ley de Régimen Tributario Interno, esperamos las reformas respectivas en el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y por supuesto ya tenemos una resolución también de los gastos personales y esperamos pues algunas aclaraciones por parte de la Administración Tributaria para aplicar correctamente pues las reformas que en el caso del impuesto a la renta podemos concluir desde mi punto de vista muy personal que son positivas para el contribuyente, son para beneficio de los ciudadanos, que mejor para pagar menos impuestos, pues en esta situación tan complicada que vive el país, pues ya las familias ecuatorianas necesitaban este oxígeno, este respiro, para pagar un poquito menos del impuesto a la renta. Entonces, con eso, pues, podemos decir que tenemos cambios en el impuesto a la renta de personas naturales, en el RIMPE, ¿no es cierto? También existen cambios importantes. Vamos a hablar también de un tema tan importante como es el RIMPE. Mira, José Luis, tú has comenzado dándonos una visión muy importante, una visión general de esta ley, de esta norma orgánica, el PAN, cómo se la aprobó y como ya está publicada en el registro oficial después del dictamen favorable de la Corte Constitucional. Sí quiero conversar contigo sobre todo porque es importante aclarar los periodos de vigencia, de aplicabilidad de esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Quiero comenzar sobre todo hablando del impuesto a la renta de las personas naturales, que tú acabas de decir algo muy importante. Las personas naturales en régimen general necesitábamos hablemos reforma, que quiero que tú les digas en esta noche que esta reforma se aplica desde este periodo fiscal 2023. Esto es algo importante porque toda reforma de impuesto a la renta, por regla general, al ser un impuesto anual, siempre ha sido para el ejercicio fiscal 2024, en este caso sería para el siguiente año, pero esto tiene una norma, hablemos connotación especial, una disposición que habla que esta reforma es del 2023. ¿Cuáles son los dos principales puntos de la reforma para las personas naturales? Cuéntanos, mi estimado José Luis, por favor. Efectivamente, bueno, y es importante justamente desde cuándo aplico, ¿no es cierto?, la normativa. Normalmente, claro, el impuesto a la renta, al ser anual, se lo aplica a partir del siguiente ejercicio fiscal. ¿Cuál es la novedad ahora? Pues que al ser favorable, y así lo ha visto la Corte Constitucional,
que al ser favorable, en favor del contribuyente, se lo puede aplicar desde el año fiscal 2023. Entonces, eso es muy importante porque a partir del mes de julio vamos a poder ya aplicar estos cambios que tienen que ver con la rebaja para el uso de gastos personales. Vamos ahí a hablar de personas naturales que tienen su libre ejercicio, que tienen sus actividades económicas, que se encuentran en relación de dependencia. Es el momento entonces de reformular esa metodología de cálculo para la rebaja de gastos personales. Hasta el año 2022 teníamos una fórmula distinta, digamos, que también consideraba ingresos grabados, exentos y un poco más de cálculos un poquito complejos, digamos, para obtener esta rebaja de gastos personales. Porque hasta el año 2021, recordemos que el tema de gastos personales se lo veía como realmente un gasto como tal, ingresos menos gastos de libre ejercicio de la profesión, gastos personales, ¿cierto? Salud, alimentación, vestimenta, vivienda, gastos de turismo locales, culturales también, y ahí sí llegábamos a nuestra base imponible. Valor que podía llegar hasta unos 14,000 y pico de dólares como máximo y dependía de los ingresos. Pero la metodología cambió desde el año anterior y ahora el gasto ya no se le ve directamente como esta deducción, sino como una rebaja directa. Es decir, calculamos nuestros ingresos grabados, exentos, luego tenemos los gastos deducibles de la profesión, de libre ejercicio de la actividad económica, aportes al IESIS, que somos en relación de dependencia, y llegamos a una base imponible, vamos a la tablita del impuesto a la renta, que cabe informar que para el año 2023 la fracción básica exenta del impuesto a la renta es de 11,722 dólares. Con eso calculamos nuestro impuesto a la renta, se va a causar un impuesto a la renta y de ahí sí podemos rebajar estos gastos personales que son de mucho beneficio para pagar menos impuestos. Entonces, en ese momento viene el cálculo y qué componentes conlleva esta reforma tributaria. Entonces, primero vamos a elegir un 18%, ¿no es cierto? Una rebaja del 18% entre el valor menor, ¿no es cierto? Entre lo que yo me proyecté. Y ahí, José Luis, es importantísimo que en esta noche entendamos que ya teníamos desde el año pasado, 2022, el concepto de rebaja, que tú lo has dicho perfecto, pero esta rebaja de la reforma habla de un valor que tú lo vas a explicar, que es otra metodología, es el 18% de nuestros gastos, que tú lo vas a explicar, que ya no vamos a utilizar el concepto del ingreso bruto que contenía esa rebaja del 10 o del 20. Y aquí sí quiero que le escuchemos en esta noche muy claro, José Luis, porque es un concepto de rebaja, sí, pero tiene otra forma de cómo aplicar la rebaja de este 18% y es diferente un poquito a la rebaja que la hicimos en el 2022 y que la comenzamos a aplicar en este 2023. Así que por favor, José Luis, en esta parte quiero que todas las personas que se han conectado en esta noche a nuestro querido programa de tributación de hoy estén muy claritos. José Luis va a comenzar a explicar la rebaja del 18% por uso de nuestros gastos personales, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona, mi querido José Luis? Efectivamente, bueno, primero hay que también ser muy claros, aquí existen dudas, al menos ha existido en la ciudad de Cuenca, que la reforma es solamente para relación de dependencia, pues no, eso es incorrecto, es para todas las personas naturales, se encuentren en relación de dependencia o tengan sus ingresos, ¿no es cierto? Hay que ser eso muy claros. Segundo, tengo hasta 15,000 dólares para rebajarme, no, ¿no es cierto? Eso también es erróneo, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos límites, pero el primero que tenemos es yo puedo declarar un valor X, ¿no es cierto? Me puedo poner 6,000 dólares al año y voy dividiendo en salud, alimentación, vestimenta. Pero vamos a elegir entre el valor menor, entre lo que yo declaré, ¿no es cierto? Y lo otro, sí, ahí viene la parte nueva, ¿no es cierto? ¿Qué componentes ingresan aquí? Aquí ingresa un componente primero el número de cargas familiares que tenemos, ¿no es cierto? La ley, digamos, de alguna manera se hace más justa con el padre de familia, ¿no es cierto? No es lo mismo ser una persona soltera, sin hijos, sin cargas familiares, que ser una persona que tiene a su cargo, valga la redundancia, 4 o 5 hijos. Y ahora eso valora la normativa, ¿no es cierto? Y dependiendo de eso, yo voy a tener más o menos rebaja. Entonces, tenemos una tablita que vale la pena, pues, comentarles. Si yo tengo 0 cargas familiares, voy a tener derecho a 7 canastas básicas. ¿Cuánto es la canasta básica? ¿Es la canasta? ¿De qué mes es la canasta básica? Ya, este la mes canasta vamos básica a tomar
del mes de enero, sería en este caso enero 2023, que es una canasta que se encuentra en $764,71. Esa es la referencia de la canasta básica anual, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 0 cargas familiares, soy una persona soltera, pero yo tengo mi actividad económica, yo sé que voy a tener derecho a 7 canastas básicas, 7 por los 764,71, pues ya sé yo cuál es mi límite máximo. Eso me sale $5,353. $5,353. Si es que yo me proyecté más, ¿no es cierto? Si yo puse más, $10,000, yo sé que hasta 5,353 es el valor que me da la normativa. Ese es mi máximo, ¿no es cierto? Al contrario, si me puse menos de los 5,353, yo proyecté 2,000, pues serán los 2,000, porque la norma me dice, usted va a sacar el 18% del menor valor entre lo que usted declara o el número de canastas multiplicado por el número en este caso, el derecho que tiene por el número de cargas familiares. Entonces, para poner el ejemplo y terminarlo, aquí tenemos una persona con 0 carga familiar, tiene derecho a 7 canastas básicas que multiplicado por los $764 que equivale el valor de la canasta básica, tenemos los 5,353. Entonces, es el momento de poner yo el 18% de 5,353 y nos sale el monto máximo ya de la rebaja. Eso sí, es ya directo después del impuesto de renta causado. Yo rebajo $964. Esa es la rebaja cierta, real de esta persona. Y ahí viene lo importante, que esta rebaja, José Luis, no es dentro de base imponible, es en el impuesto a la renta causado y es el primer valor que nos tenemos que restar, el primer crédito tributario, como dice la normativa. ¿Sí o no, mi querido José Luis? Para que la gente esté clara. Otra de las preguntas que nos hacen, José Luis, ¿qué es una carga familiar? Porque están confundiendo, porque como hoy la norma te permite que sean el gastito de las mascotas, como gasto deducible, me preguntaban si la mascota es una carga familiar y la respuesta es no. ¿Qué es una carga familiar en concepto general? Para tomarnos pues este derecho a tomarnos el uso de nuestros gastos por rebaja de gastos personales. ¿Qué es una rebaja, o mejor dicho, una carga familiar de acuerdo a la normativa? Luego iremos a la resolución número 20 del fisco, pero ¿qué es una carga familiar de acuerdo a la normativa tributaria vigente? Perfecto, es muy importante ya este nuevo componente de la carga familiar. Entonces, ¿a quiénes los podemos ver como una carga familiar dentro de la norma para hacer uso de esta rebaja tan importante en gastos personales? Entonces, primeramente pueden ser los padres, ¿no es cierto? Los padres que ahí tenemos que hacer un examencito, ¿no es cierto? A ver, nuestros papás están a cargo de uno, perfecto, viven conmigo, están a cargo de mí, ellos no tienen ingresos grabados, mi papá no tiene un negocio, no tiene un RUC, no percibe un ingreso grabado. Por ahí la duda si nace en que mi papá tiene una jubilación, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí voy a emitir yo un criterio personal que habrá que ver y con todo el respeto de la autoridad tributaria, pero sin embargo, yo le veo que al ser la jubilación un ingreso exento, yo sí podría todavía utilizar esa carga familiar, porque eso es un ingreso que no se encuentra grabado del impuesto a la renta. Sin embargo, pues habrá que... Te comento algo, José Luis, en este punto para dejarlo muy claro, ya desde el concepto del artículo 9, las pensiones jubilares son ingresos exentos y es en este caso ya muy, yo digo muy respaldado el tema de que usted puede considerarle como una carga familiar. Y aquí ya hay algo interesante, José Luis. En la resolución número 20, incluso ya se menciona cómo sustentar el tema de cuando tus padres están a cargo tuyo en el tema de considerar una carga con el tema de una carga familiar con el tema del consentimiento, porque tiene que haber un consentimiento, porque puede ser que 3 hijos estén aportando al tema de la mantención de los padres, pero la norma dice que solo uno puede tomarse la carga familiar, porque la carga familiar solamente puede ir a un sujeto pasivo, y será el padre el que firme una carta de consentimiento con su cédula de ciudadanía diciendo, es Juanito, y además habla de la totalidad, porque yo les decía el otro día en cuestión de chiste, ¿qué opinas de esto, José Luis? No, porque usted le da un par de zapatos en el año, su papito, usted ya está a cargo de la mantención, habla de una totalidad en el año, y es el padre el que va a decir en esta carta de consentimiento, y él ese día publicó en su página web un modelo. ¿Qué opinas tú de eso, José Luis? Sí, efectivamente, ahí se da un poquito para la confusión, difícil también para ya controlar por parte de la administración. Entonces, estamos clarísimos
en que los padres, pues, tienen algunos hijos, pero solamente uno de ellos puede hacerse uso de esta carga familiar. No podemos dividir, no es que yo a mi papá le colaboro en la alimentación y yo por acá le colaboro en la salud, no. Entonces ahí sí ya se complicaría el tema de la rebaja, tendríamos que hacer una rebaja proporcional, lo cual la norma no contempla en absoluto. Entonces, bien ha salido la resolución ya por parte del Servicio de Rentas Internas, en donde tiene que haber una carta de consentimiento de los padres, en donde informe clarísimo que yo vivo o soy mantenido de mi hijo, así de sencillo, y yo con eso puedo hacer el uso de la rebaja de este gasto adicional de los padres. Continuando, pues tenemos al cónyuge, ¿no es cierto?, o a la cónyuge, o a la pareja en unión de hecho. También es una carga familiar, pero siempre y cuando mi esposa o mi esposo no trabajen, pues, porque si mi esposa tiene su relación de dependencia, tiene su negocio, sus ingresos grabados, en definitiva, no es una carga familiar, pues ella también va a necesitar más bien la rebaja de gastos personales. Entonces, no podemos hacer uso de esta rebaja por la cónyuge o unión de hecho si es que esta persona está trabajando, si es que tiene ingresos grabados, ¿no es cierto? Por ahí vendrán entonces dudas de que mi esposa no trabaja, pero tiene rendimientos financieros. Sí, pero con el rendimiento financiero es un ingreso grabado y a eso pues le desvincularía de ser una carga, ¿no es cierto? Así es, comparto. Por otro lado, pues ya tenemos a los hijos, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la norma? Hijos hasta los 21 años de edad, ¿no es cierto? O con discapacidad, ¿no es cierto? De cualquier edad, en discapacidad ya no obedecen los 21 años, sino de cualquier edad, porque están a cargo de los padres, que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. Entonces, aquí también otra aclaración, porque existen algunas dudas. Tengo 2 hijos, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene el análisis ya tributario, la planificación familiar que se tenga de la parte financiera. ¿Quién gana más? ¿El papá o la mamá? Los dos necesitamos de los gastos personales. Entonces, veamos, posiblemente los dos van a ir con la mamá porque gana más, y el papá que gana menos, él va a ir con 0 cargas y ya vemos cuánto va a ser la rebaja, $963. Pero la mamá que tiene ya 2 cargas va a tener acceso, ¿no es cierto?, a 1.514 de rebaja. Lo que sí no está correcto es que yo diga 2 cargas me mando el papá y las mismas 2 cargas se manda la mamá, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿cuál va a ser el problema, José Luis? ¿Sabes cuál va a ser el problema cuando las parejas están, en este caso, divorciadas? Porque ya he tenido muchísimas preguntas que me dicen, Cristina, ¿qué va a pasar cuando las parejas están divorciadas y no hay comunicación? ¿Y quién se toma la carga familiar? Porque fíjate que eso no habla la resolución número 20, porque habla que tú tienes que hablar de un tema de discrecionalidad. ¿Y qué pasa cuando el padre dice, yo hago la pensión alimenticia, yo me voy a tomar, pero la madre dice, yo también trabajo? Bueno, ese es un tema que tendrán que ponerse, como quien dice la normativa, de acuerdo, pero lo que sí está claro, y en esta noche quiero que usted, por favor, nos escuche, no se puede tomar de la misma carga familiar 2 sujetos pasivos esta carga familiar. Mi querido José Luis, tomando un tema tan interesante que en este punto también es fundamental, los empleados en relación de dependencia vamos a tener que presentar en este mes de julio el formulario de gastos personales. Pero ya como regla general, esta resolución habla que en el caso de empleados en relación de dependencia se lo va a hacer en el mes de febrero, lo vas a poder hacer si hay cambios en el mes de junio, en el mes de septiembre. Así que es muy importante que en esta noche les recomendemos a todos los empleados en relación de dependencia que si necesitan, si saben que tienen gastos personales y con esta reforma y con una nueva tabla, ¿qué les recomiendas tú en este mes de julio para que presenten adecuadamente su formulario de gastos personales? La recomendación muy puntual, bueno, y esto no se ha visto antes, ¿no es cierto?, de que tengamos en un mismo año que calcular de acuerdo a una normativa, ¿no es cierto?, los gastos personales, que es la que teníamos hasta el mes de junio, digámoslo así, porque en enero yo ya proyecté como relación de dependencia lo que son mis gastos personales, y en base a ese cálculo, que debo decir, la norma anterior era fuerte para ciertos rangos de la tabla, especialmente aquellos que ganaban ya más de $2,000, $2,500, se iba endureciendo la carga impositiva del impuesto a la renta. Entonces, claro, el empleador, en base a esa proyección y a mis ingresos, ya me retuvo el impuesto a la renta hasta el mes de junio. Pero como tenemos una nueva normativa, la recomendación, y más bien lo que se tiene que hacer, especialmente en las áreas de talento humano,
de las empresas es nuevamente mandar a cada uno de sus empleados el formulario de gastos personales para que realice la proyección. Dicho formulario ya se encuentra publicado en la página web del Servicio de Rentas Internas y les invito a que se lo bajen, ¿no es cierto? Un formulario muy amigable, muy fácil de llenarlo, se encuentra en formato Excel, nos pide el nombre, ¿no es cierto?, del empleado y en esta parte los ingresos que tiene el empleado, pero ya no como era antes, que eran los ingresos exentos, los grabados, entonces traía confusión. Aquí nosotros ponemos nuestros ingresos grabados, que en el caso de relación de dependencia van a ser nuestros ingresos normales, ¿no es cierto?, salvo que ya tenga ingresos adicionales sobre sueldos, ya las utilidades como tal que son grabadas, no vamos a poner los exentos que son el 13º, 14º, también los fondos de reserva, porque esos son ingresos Qué bueno exentos. que topas esto, y discúlpame que te interrumpa, qué bueno que topas esto, porque mucha gente está comparando el GP de enero con este que vamos a presentar en el casillero 103, porque ahí sí era importante que se ponga exentos y grabados, porque la rebaja se calculaba de otra forma para saber una rebaja del 10 y del 20. Por favor, escúcheme. Esta es otra forma de calcular la rebaja. El formulario de rebaja anterior, o mejor dicho, el artículo de rebaja fue reemplazado por este artículo con la rebaja del 18%. Ya no depende del ingreso bruto general del año, sino expresivamente lo que dijo José Luis, el 18% del menor valor de nuestros gastos declarados versus la canasta básica del mes de enero, obviamente por la carga familiar que usted tenga. A mayores cargas familiares, mayor deducción para la rebaja. Súper interesante. Oye, José Luis, ¿te quieres que te diga algo? El tiempo se nos sigue pasando volando contigo. Siempre nos pasa cuando conversamos con el experto José Luis Vázquez. Para tener algo más y ir cerrando un poco el tema de los gastos personales, el tema de la rebaja por gastos personales con esta nueva tabla del impuesto a la renta, y que esto sí hay que aclarar que solo para las personas naturales. Y tú dijiste algo que me encantó, no solo para las que están en relación de dependencia, sino para todas las personas naturales del régimen general. Porque esto no lo puede aplicar el RIMPE, ¿verdad? Los que están bajo régimen RIMPE no lo pueden aplicar la rebaja por gastos personales. ¿Sí o no, José Luis? Solo para lo que es un régimen general. No confundirnos, ahí solamente régimen general tenemos este tema de las rebajas. Y también como dato novedoso, justamente usted, doctora Cristina, nos decía, cuidado, le pongan a la mascota como carga, pues, o sea, porque tenemos un tema aquí de mascotas que es positivo, todos, o la gran mayoría de familias, pues tienen una mascotita en casa, y vaya que hoy en día, pues estos alimentos o la manutención de las mascotas son gastos onerosos, son caros, porque un perrito no puede comer cualquier cosa, digamos, pues ahora hay su alimento, y bueno, el tratamiento como tal, son gastos que realmente pueden ser onerosos. Y en este sentido, pues, se ha visto, pues, no como carga, cuidado, la mascota, sino más bien ya como un gasto adicional, ¿no es cierto? Un gasto personal adicional le ponemos al gasto de las mascotas, incluiría la comida, la veterinaria, los accesorios, etcétera. Es importante, no es carga familiar, Firulais, es un gasto, es para utilizar en la rebaja por uso de gastos personales, no es una carga familiar. Mi querido José Luis, algo que también es importante y para preguntarte y ir cerrando este tema tan interesante, esta reliquidación lo vamos a hacer en el mes de julio, pero el formulario, como yo ya lo mencioné hace un momento, ya como regla general, en un periodo normal, hablemos, se va a presentar en febrero. Lo puede reliquidar el empleado, bueno, nuevamente presentarlo en junio o en septiembre si es que hay cambios. Algo que es muy interesante y hay que tomar en cuenta, que dice que no, el patrono ya de manera general no puede hacer la retención en enero porque el formulario viene a febrero. Y obviamente ese va a ser el procedimiento general. Esta parte sí sería bueno que les digamos cuál va a ser el procedimiento ya que se instaura en esta resolución 20 para la presentación normalmente de nuestro formulario de gastos personales en empleados en relación de dependencia. Sí, importante ordenarlos un poquito, porque con este cambio vienen las confusiones Claro. de cómo cumplir, me mandan nuevamente una proyección, pero es solamente ahora que tenemos que ajustar con esta nueva normativa que es a favor del contribuyente. Entonces nosotros enviamos ya al área de talento humano, de acuerdo a cómo está organizada la empresa, los que están en relación de dependencia tienen que mandar porque es favorable, ¿no es cierto? Si no nos quedamos con la normativa anterior que nos estaba reteniendo lo más posible
que estaba reteniendo más impuesto. Eso quiere decir que nos va a dar más liquidez mes a mes de aquí hasta el final del año, o posiblemente van a haber casos en donde ya no me retengan nada, ¿no es cierto? Me retuvieron ya lo suficiente y más bien me retuvieron en demasía. Entonces ya no me van a retener más. Entonces atentos ahí a cómo viene el rol, cuánto estamos proyectando, cuántas cargas tenemos, y con eso pues cerrar el ejercicio fiscal 2023. Y ahí sí, ¿no es cierto?, llegar a la declaración de impuesto a la renta con datos reales, ¿no es cierto? Ahí sí ya cuánto gasté en alimentación, en salud, en vestimenta, en la mascota, ya poner los gastos reales, saber que mis límites están establecidos en la normativa y los que hemos conversado ahora, de acuerdo a las cargas familiares, y luego pues ver si tengo que pagar o tengo más bien un saldo a favor, porque como ya me retuvieron bastante, digamos, en algunos casos, lo más posible que en estos casos yo tenga más bien un saldo a mi favor, tenga un pago indebido, se produzca un pago en exceso del impuesto a la renta, más bien para que el contribuyente pueda estar clarísimo de que no ha perdido estos valores y que más bien puede solicitarlos a la propia administración tributaria en la misma página web, pues en un trámite muy sencillo para que acceda a la devolución. De acuerdo pues a la nueva resolución, de aquí en adelante entonces tendríamos que la proyección se la haría cada mes de febrero. Entonces, con eso, pues, irnos ordenando ya para la proyección, pero hablamos del 2024, ¿no es cierto? Ahí sí, ¿cuánto vamos a proyectar el 2024 con estas nuevas reglas, digamos, de la tributación en lo que respecta a rebaja de gastos personales, que debo una vez más decir que es positiva para los contribuyentes, es beneficiosa, pero con eso tampoco quiero decir que no se va a pagar impuestos, porque mucha gente dice, bueno, ahora ya no voy a pagar nada, pues no es así. Lo que sea Vamos justo, a ver lo que toca. Que nos sale un impuesto a la renta a pagar igualmente, o sea, si yo tengo ingresos que superan los 100, los $200,000, pues igual vamos a tener pues un impuesto razonable y un impuesto que se debe pagar al Estado a pesar de aplicar la rebaja de los gastos personales. José Luis, querido, el tiempo se nos ha ido volando. Quiero que les mandes hablemos motivación y un saludo fraterno para todo el Ecuador de esta hermosa ciudad de Cuenca, donde ha sido José Luis Vázquez un experto tributario con esa claridad, con esa elocuencia que solo tú lo sabes hacer. Despidámonos en esta noche de tributación de hoy. Bueno, a usted, estimada doctora Cristina, siempre mi respeto, admiración por la clase de profesional que es un referente en la parte contable, tributaria, financiera, jurídica, por toda su experiencia. Para mí ha sido un gusto formar parte de esta entrevista y saludar, pues, por supuesto, a toda la ciudadanía, que siempre estén atentos, que siempre estén informados, que no lleguemos por ahí a un error por el desconocimiento y que tengamos luego problemas con la administración tributaria. Asesorémonos, informémonos de buenas fuentes y con aquello cumplamos oportunamente las obligaciones tributarias. Muchísimas gracias y que tengan todos una muy buena noche. Ha sido José Luis Vázquez, el experto tributario y esa persona que todo el mundo queremos escuchar. Esta es la reforma tributaria y sobre todo hemos hablado de esta famosa resolución número 20 y estos puntos claves. Usted y yo tenemos que tomar en consideración. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy y nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.